un montón de aspectos en los cuales estas biotoxinas intervienen en la vida del ser humano y de otras especies en el medio ambiente, y que tiene que ver con toxinas de algas, ¿ok? Estas son ficotoxinas de algas marinas, ¿no? Que son microscópicas y que son móviles, algunas de ellas tienen flagelos, y que tienen numerosas especies que siguen siendo descubiertas. Por lo menos hay 75 especies tóxicas en los diferentes mares. Ahí vemos, ¿no? Vemos al lado izquierdo como la captura de mariscos filtradores, por ejemplo, o de pescados que después van a servir para la alimentación humana, pueden estar contaminados con toxinas producidas por una variedad de agentes algales, ¿no? Microscópicos, como podemos ver en el lado derecho, ¿no? Algunos de ellos tienen unos exoesqueletos muy lindos, como los que vemos aquí abajo, pero que representan una parte del fitoplancton marino, ¿no? Y una gran diversidad. Algunas características básicas de las biotoxinas, que son generales. Estas son toxinas producidas por microalgas marinas, diatomeas, tienen moléculas con estructura molecular, mecanismo de acción y actividad biológica diversa. Entonces eso hace que haya un número grande de biotoxinas identificadas, y se siguen identificando más cada día. Estas biotoxinas están formadas por familias químicas de derivados o análogos relacionados, pero que son estructuralmente distintos unos con otros. Incluso con gran variación en la toxicidad entre unos y otros, dentro o intragrupos, ¿no? Existe la posibilidad de que cuando organismos marinos se comen a estas algas, pues incorporen estas toxinas, haya un proceso de acumulación en otros organismos, y por supuesto, por acción metabólica, la biotransformación dentro de toda esa cadena trófica donde un animal se come al siguiente, ¿no? Al siguiente en tamaño, y termina con animales grandes. Estos son, las toxinas marinas estas biotoxinas son metabolitos secundarios, no tienen ningún rol específico para el alga que los produce, y tampoco tienen un rol específico, digamos, nutricional, en particular para los demás animales que lo comen en la cadena trófica. La probabilidad de que existan en una zona marina la coocurrencia de toxinas producidas por una misma alga o por varias algas a la vez que coexistan en el mismo momento, pueden dar lugar a la aparición de síndromes tóxicos combinados o diferentes. El ejemplo más típico está dado por los mariscos. Los mariscos son animales filtradores, filtran a estas algas, a estas microalgas marinas, e incorporan las toxinas en su organismo, sobre todo en el aparato digestivo y en el hepatopáncreas, y también en el músculo. Y hay que recordar que estas toxinas no tienen ni olor particular, ni sabor particular, ni color, ni aspecto, ¿no?, que pueda identificar su presencia. Lo único que aparece es que cuando uno se come estos mariscos, por ejemplo, va acumulando la toxina y empieza a hacer cuadro clínico de envenenamiento. Estas toxinas tienen otra particularidad: la mayoría de ellas son termoestables, ¿no? ¿Eso qué significa? Que resisten al calor. O sea que si yo tengo un pescado contaminado, ¿no?, o tengo un marisco contaminado, el hecho de que los caliente, los hierva, los fría, ¿no?, en la sartén, no significa que las toxinas van a desaparecer, porque al ser termoestables van a continuar, incluso necesitan 400 o 500 grados centígrados para ser destruidas. Entonces, ese no es la temperatura normal de la cocción de nuestros alimentos. Eso significa que esos alimentos traspasan la cocción y llegan, esas toxinas llegan igual a nuestro organismo, ¿no? Pueden, en algunos casos, ser reducidas por el aumento de la temperatura, pero no llegan a destruirlas, ¿no? Entonces, la ruta general de la intoxicación humana por estas biotoxinas vienen del mar. En el mar existen estos dinoflagelados tóxicos que en condiciones favorables crecen y se reproducen en gran cantidad, formando las llamadas mareas rojas, o floraciones algales nocivas o tóxicas, y en condiciones adversas se enquistan y se van al fondo del mar y se entierran en la arena del fondo del mar,
y sobreviven las épocas malas para su vida hasta que vuelva a darse las condiciones favorables para que esto suceda. Normalmente estas condiciones favorables implican la existencia de digamos, compuestos nitrogenados en el agua marina. Muchas veces estos compuestos nitrogenados son producto de descarte de nuestras fábricas en las ciudades costeras, ¿no? Que favorecen el crecimiento de estas algas en un momento determinado. También son condiciones de luz, también son condiciones de profundidad, luz y oscuridad, profundidad, etcétera, temperatura del mar, acompañan estas infloraciones, se ven más frecuentemente cuando hay calentamiento del mar, en las épocas del Niño, hay en todas las épocas, pero en las del Niño aparecen más estas mareas rojas, ¿no? Entonces, vemos luz, temperatura, salinidad, nutrientes orgánicos, la estabilidad de la columna de agua, porque estas microalgas pueden estar en la superficie y empiezan a ir hacia el fondo y luego vuelven a subir, así hacen ciclos, y va a depender de esos ciclos, ¿no? Entonces, si las condiciones favorables son favorables las condiciones ambientales, entonces vamos a ver que ese fitoplancton crece, aumenta, y algunas de estas algas que están en el fitoplancton producen estas biotoxinas. Estas biotoxinas, en el ejemplo que estamos teniendo acá, se acumulan en moluscos, sobre todo en moluscos filtradores, en las conchas, en los choros, ¿no? También langostinos, también otras especies. Entonces, vienen aves que se comen a estos moluscos, o bien el ser humano que se come estos moluscos y se pasa la toxina del molusco al ser humano. También hay una serie, hay una cadena trófica, como pueden ver aquí, el fitoplancton tóxico y algunas bacterias tóxicas son comidas por estos bivalvos filtradores, ¿no? Choros, conchas de abanico, etcétera, los cangrejos, los crustáceos como los langostinos en el mar, y animales que se comen a todas estas especies, pues como por ejemplo las aves, ahí vemos un pelícano, ¿no? O peces, ¿no? Que terminan intoxicándose y a la vez pasando la toxina de una especie a otra. Y por último, los mamíferos. A un lado tenemos los mamíferos marinos y al otro lado tenemos los seres humanos que incidentalmente se comen a estos animales con toxinas, que contienen toxinas, y se envenenan. Entonces los florecimientos algales marinos, ¿no? Aumentan las áreas de distribución, y los vemos en el mar, como esto que vemos acá en la foto a la izquierda, donde vemos la superficie del mar, ¿no? Que aparece coloreada, ¿no? Entonces ahí hay gran crecimiento de estas algas, ¿no? Que en el caso de la marea roja, por ejemplo, le cambia la coloración al mar, ¿no? Al agua marina, y aparece roja, ¿no? También puede aparecer verdosa, marrón, puede aparecer zonas donde no hay color en el mar. Todas ellas son florecimientos algales, y las más conocidas para nosotros son la marea roja. Entonces, se crecen las algas y las diatomeas. Estos forman parte de la comida de los seres humanos, y por supuesto, a veces cuando comemos estas cosas, por ejemplo la concha de abanico, cuando comemos pescadito, resulta que traen las toxinas y terminamos intoxicados. La marea roja, también descrita como blooms o floración marina tóxica, aquí vemos la foto anterior en mayor detalle, vemos una zona grande del mar roja, ¿no? Y es por el aumento de las algas en este caso, ¿no? Entonces sintetizan algunas moléculas coloreadas y también cambian el color del mar, ¿no? Estas toxinas afectan la cadena trófica, no se destruyen al pasar de una especie a otra, sino se van a acumular. Una de las cosas que hay que recordar, que esto no ha ocurrido recientemente, sino ocurre toda la vida de la historia de la humanidad. Acá hay un texto de la Biblia, ustedes se acordarán, Moisés y las 10 plagas de Moisés. La última plaga era, bueno, una de las últimas plagas era que el río Nilo se tiñó de rojo, ¿sí? Parecía sangre. Entonces las aguas de los ríos se convirtieron en sangre, los peces murieron, los egipcios no podían beber el agua del río. Esto aparece en el Éxodo, en la Biblia. ¿Esto qué implica? Implica una marea roja, ¿no? Una marea roja que en el área del delta de Egipto ingresó por los ríos del delta y se pusieron rojos, ¿no? Acá vemos, ¿no? Diversas fotos de estas inflorescencias. ¿Cómo se le llama en diferentes países del mundo? En el Perú se le llama aguaje.
En España se le llama purga de mar a estas mareas rojas. Hay un nombre en francés, red tide en los países de habla inglesa, etc. Hay una serie de otros nombres en diferentes partes del mundo. Ya ocurre en casi todos los mares del mundo. Y hay que recordar que, por ejemplo, la marea roja tiene un promedio en su pico de la inflorescencia de 10 a la sexta algas por mililitro, o sea, un montón de algas, para la pseudonychia que produce el síndrome ASP, amnésico, 10 a la quinta, producen ya este síndrome, esta marea. En el PCP, que es una toxina neurotóxica, 10 a la cuarta para Alexandrium SP, y las toxinas diarreicas, ¿no? 10 al cubo. O sea, fíjense cómo más pequeñas cantidades de toxinas diarreicas comparadas con otras van a producir pues el síndrome, ¿no? Entonces son rangos de concentraciones de células de algas, ¿no? De microalgas planctónicas tóxicas dentro de las cuales se manifiesta la presencia de estas toxinas. Acá vemos nuevamente, acá es una marea roja causada por la especie Noctiluca scintillans, que además produce, de la coloración roja, produce fluorescencia, ¿no? Esto es en Japón. Y acá tenemos otra marea roja, ¿no? Una caleta en España, ¿no? Producida por este agente que vemos a la derecha. Entonces, estas mareas rojas y estos crecimientos, estas floraciones, van a producir diferentes tipos de daños, ¿no? en nuestra vida y en nuestra economía. Hay daños a las personas y a las comunidades, son daños a la salud pública. También puede haber daños a organismos marinos que de repente se mueren en gran cantidad y terminan un montón de peces varados en la costa, como ha sucedido algunas veces en el país, y la gente cree que es una bendición que los peces que se intoxicaron por una toxina neurotóxica paralizante, que mató al pescado, el pescado quedó flotando y viene la marea y lo tira a la orilla. Entonces aparece toda la orilla de la playa llena de pescado. La gente cree que esto es una bendición de Dios, ¿no? Y empieza a agarrar ese pescado, a salarlo, ¿no? Lo guarda, lo sala y después lo vende. Y resulta porque ese pescado contiene toxinas, contiene biotoxinas. Y por supuesto afecta a la economía. Imagínense países como el nuestro que tienen una industria pesquera muy importante y además tiene una industria de mariscos, por ejemplo, la concha de abanico, los choros, ¿no? Y todo tipo de bivalvos, que son productos que incluso se cultivan en el mar, ¿no? Con un cultivo orientado y que representa una inversión económica para una producción que va a ir a la exportación, sobre todo a países europeos, a los Estados Unidos, también al Japón, ¿no? Y a países asiáticos. Entonces imagínense que una marea roja produzca intoxicación de las especies que se están cultivando, que se van a exportar. Entonces eso no se puede vender. ¿Y cuánto tiempo dura la intoxicación de estos moluscos? Dura 3 meses, 4 meses, a veces 5 meses. Entonces eso es tiempo que no se puede vender. Entonces estas personas que ahora ya no pueden vender a los países de otras latitudes, ahora de repente se les ocurre vender esos mariscos contaminados dentro del mercado nacional. Entonces puede llegar estos productos marinos envenenados, digamos, por cuestiones accidentales, por estas cuestiones ambientales, o por deseo de alguna persona de mantener sus ingresos y se los vende pues al mercado local, ¿no? Entonces los daños a la salud pública se dan a través de la cadena trófica, como hemos visto, ¿no? De especie a especie, ¿no? A través de los moluscos filtradores. Ahí hay varios síndromes, el PCP, el DCP, ASP, NSP, que lo vamos a ver a continuación, a través de animales no filtradores, como puede ser por la ingesta de pescado de mar, usualmente pescado carnívoro, que se come a otros pescados herbívoros más pequeños, que da lugar a la ciguatera, que es tal vez a nivel del mundo, tal vez la intoxicación más abundante en el mundo, sobre todo en zonas tropicales, ¿no? El envenenamiento llamado ciguatero, que es similar al clupiotoxismo, ¿no? También puede haber daños directos, personas que están a la orilla del mar cuando hay una floración de este tipo, el agua de mar salpica y uno aspira a estas microalgas, ¿no? Y puede haber irritación respiratoria, también puede haber irritación en la piel si uno se mete a bañarse cuando hay una marea roja, ¿no?
Estos son los síndromes de intoxicación por algas marinas, por toxinas de algas marinas, y aprovecho la oportunidad para plantear una clasificación que es la más usada. Toxinas que son solubles en agua se llaman hidrofílicas, y toxinas que son solubles en grasas se llaman lipofílicas. Entonces, hay dos grandes grupos químicos de estas biotoxinas, hidrofílicas y lipofílicas. Y como hay diferentes toxinas en cada grupo, van a aparecer diferentes síndromes de envenenamiento asociados a diferentes especies y a diferentes tipos de toxinas. Por ejemplo, veamos las hidrofílicas, así rápidamente, el síndrome de intoxicación paralítica. Esto se conoce como síndrome PSP, ¿no? Paralytic Shellfish Poison, ¿no? Es producido particularmente por una toxina que actúa sobre canales de sodio llamada saxitoxina. El síndrome de intoxicación amnésica, en este caso se llama síndrome ASP, de amnesic, ¿no? Y está producido por el ácido domoico. El síndrome de intoxicación paralítica por el pez globo, ¿no? Que es una situación muy particular, le vamos a hablar de algo de esto. Es una exquisitez, por ejemplo, de la comida japonesa, el fogu, ¿no? Es el síndrome llamado el síndrome de envenenamiento por tetrodotoxina, ¿no? Después está un síndrome que apareció hace muy poco, ¿ya? Es un síndrome que se ha visto poco, pero que aquí hay otra toxina, se llama la toxina llamada venerupina, el síndrome de intoxicación por venerupina, ¿no? Entonces el síndrome BSP. Hay pocos casos, es un síndrome recientemente descrito, pero es importante dentro de las hidrofílicas, y está creciendo los reportes en el mundo. Toxinas lipofílicas, tenemos el síndrome de intoxicación diarreico, o sea, comes estos productos del mar y te da diarrea profusa, no te mueres, pero te da diarrea. Se llama síndrome de DSP, es producido por varias toxinas, una diversidad de toxinas, el ácido cadaico, las pectinotoxinas y las yesotoxinas. Estas últimas dos son toxinas recientemente descubiertas, son nuevas, que producen diarrea. El síndrome de intoxicación neurotóxica, que es un síndrome conocido desde hace mucho tiempo, se llama síndrome NSP, es producida por una toxina llamada brevetoxina. El síndrome de intoxicación por ciguatera, ¿no? Esto es producido por comer mariscos o por comer pescados que se caracterizan por ser pescados que se comen a otros pescados, que usualmente son herbívoros, estos son carnívoros, ¿no? Y el ejemplo típico es la barracuda, ¿no? La barracuda y el tiburón, ¿no? Son dos ejemplos típicos de peces que se comen a otros peces y que terminan acumulando ciguatoxina y maitotoxina en el hígado y en sus vías digestivas, y también en sus órganos sexuales. Y por último, algo que también se ha descubierto en los últimos 20 años, es la intoxicación por los azaspirácidos. Ahí el síndrome se llama ASAS, ¿no? AZAS. Entonces, como verán, ahí tenemos 8. Por supuesto que hay otros síndromes para toxinas más raras, ¿no? Que no, en este momento no las vamos a revisar, pero ya se imaginan que hay muchas toxinas y hay muchos síndromes. Entonces, como una medida de protección, los países establecen laboratorios que se encargan de controlar estas toxinas, estas biotoxinas, si están o no están presentes y en qué cantidad en los productos marinos, sobre todo los productos que van al uso de la comunidad o, en su defecto, que van a ser exportados, ¿no? Y que forman parte de un circuito comercial. Entonces, para evitar los riesgos de salud pública en otras comunidades. Entonces, en nuestro país, el organismo encargado es Sanipes, y hay laboratorios que tienen pues, los equipos especializados para detectar estas biotoxinas. Por ejemplo, el laboratorio de Sanipes, en Ventanilla, y también el laboratorio de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que se encarga también de medir este tipo de biotoxinas. Y hay otros laboratorios comerciales más, ¿no? Que van ya, dependiendo de su tecnología, van haciendo algún tipo de análisis, pero ya no todos, ¿no? Entonces, aquí tenemos la comida con agentes marinos potencialmente intoxicados o envenenados. Acá tenemos a los agentes responsables y tenemos las mareas. En este caso es una marea de color verde, ¿no? Ven que el mar azul de la parte de arriba y tenemos el color verde de la mancha del agua acá, ¿no? Entonces ya sabemos que la clasificación incluye toxinas hidrofílicas y toxinas lipofílicas. Entonces, las toxinas lipofílicas, y ahora vamos a verlas a ambos grupos, uno tras otro, y vamos a describir un poquito de la farmacología y las características químicas y los envenenamientos producidos por estas toxinas.
Vamos a ver saxitoxina, ácido domoico y tetrodotoxina, que son 3 toxinas hidrofílicas, ¿no? Entonces, estas toxinas existen en el Perú. Ha habido hay mareas rojas, ha habido, por ejemplo, el último caso en el Perú de niveles altísimos de biotoxina marina, en este caso paralizantes, saxitoxinas, se dio en el año 2012 en la bahía de Paracas, ¿no? La toxicidad máxima fue de 425 microgramos de saxitoxina por 100 gramos de carne del marisco, ¿no? La muestra fue de conchas de abanico, esta fue colectada, insisto, en la bahía de Paracas. Se han dado también de estas mareas rojas con intoxicaciones severas por esta toxina, se han dado en la zona de Talara, en la zona de Paita, en Piura, también se ha dado en Chimbote y también se ha dado en la zona de Arequipa. Entonces, esto es un riesgo latente debido a nuestro mar y a las variaciones de nuestro mar, ¿no? Las intoxicaciones fatales oscilan, ¿no? Oscilan, o sea, muertes de personas aparecen cuando hay concentraciones como 456 hasta 576 microgramos de saxitoxina por 100 gramos de. ¿Pero esto qué significa? Estas zonas fueron cerradas en la producción, porque si se sacaban los mariscos, ¿no? O los pescados de esa zona, pues iban a envenenar a la gente. Entonces, estas toxinas paralizantes, la saxitoxina es la molécula típica, la toxina típica, pero tiene cualquier cantidad de análogos, ¿no? Análogos similares a la saxitoxina. Ahí aparecen las gonadottoxinas, la neosaxitoxina, las decarbamoil y las sulfocarbamoil saxitoxinas, o sea, una serie de variantes de esta toxina. ¿Qué hacen estas toxinas? Bloquean irreversiblemente el sitio 1 del canal de sodio, o sea, bloquean el canal de sodio. Por lo tanto, al bloquear el canal de sodio, no se transmite la señal nerviosa, el potencial de acción, y se queda paralizado. Se queda paralizado el mamífero, ¿no? Que se come esto, ¿no? Anulan la transmisión de potenciales de acción en las neuronas motoras, hay un bloqueo motor progresivo, hay inhibición de los músculos respiratorios y hay muerte por parálisis respiratoria, ¿no? Hay episodios breves, hay brotes cíclicos, más o menos cada 10 años, o acompañando los fenómenos del niño, ¿no? Acá tenemos, en esta tabla, 24 análogos, hoy día sabemos que hay más, y cada uno con su tipificación química, ¿no? A estas se les llama toxinas del grupo PSP, ¿no? Y son imidazol guanidines. Acá tenemos que la intoxicación es causada por la neurotoxina saxitoxina y sus análogos, es producida por dinoflagelados tóxicos de los géneros Alexandrium, Pyrodinium, ¿no? Y Gymnodinium. Y ahí tenemos la molécula, ahí tenemos a las algas, ¿no? La vemos en sus diferentes conformaciones anatómicas. Esta es la parte biológica, la identificación de los agentes causales, Alexandrium sp acá, Gymnodinium catenatum y Pyrodinium bahamense, que son las más asociadas a las mareas rojas producidas por estos agentes, ¿no? El síndrome, el alga Alexandrium, por ejemplo, produce la saxitoxina y sus derivados. Estas ya sabemos que bloquean los canales de sodio cuando se ingiere el producto marino envenenado. Aparece una sensación de cosquilleo a los 30 minutos, entre los 30 minutos y las 3 horas. Hay adormecimiento de la boca, insensibilidad de piernas y cuello, brazos. Hay dificultad para hablar, hay dificultad para deglutir, hay somnolencia, hay sensación de flotación, ¿no? De flotación, uno siente que flota en el aire, ¿no? Y hay colapso cardiovascular y hay muerte en el 6% de los intoxicados dependiendo de la dosis. Y es por parálisis respiratoria. El lapso está entre 2 y 10 horas. O sea que esta es una intoxicación rápida. Ahora imagínense que llegue un paciente con este cuadro progresivo a los postas de salud, a los centros de salud o a los hospitales, sobre todo en las ciudades de la costa. Imagínense qué médico va a pensar en esto. Nadie. De hecho, nadie en nuestro país piensa en esto, pero puede estar sucediendo y no nos damos cuenta que está sucediendo. Estas toxinas hidrofílicas tienen más de 57 derivados hasta la fecha reportados. El mecanismo de acción en todos es bloqueo del canal de sodio. Son hidrosolubles, estables a pH ácido y son estables al calor. Y dentro de los mariscos se van convirtiendo por metabolismo unas biotoxinas en otras biotoxinas derivadas de la saxitoxina. Ya hemos dicho, hay bloqueo reversible y altamente específico del canal de sodio, ¿no? Inhiben los potenciales de acción,
y que son importantes para la contractura muscular, para los latidos del corazón y la contractura del corazón, y también para la neurotransmisión. Otra toxina hidrofílica es la toxina amnésica, ¿no? Esta toxina, la denominación química es ácido domoico, lo vemos acá, es bien sencilla la estructura, ¿no? Y lo que produce es excitotoxicidad a través del receptor kainato, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo que esta se parece a un neurotransmisor, ¿no? Que actúa sobre el kainato en forma normal y que produce excitotoxicidad, o sea que entra una cantidad enorme de calcio dentro de estas neuronas, ¿no? Que están usualmente en el hipotálamo y en otras zonas cerebrales, y produce muerte neuronal en estas neuronas. Hay un daño neuronal irreversible, es poco tóxico en individuos sanos con buena función renal. Sin embargo, altas dosis pueden producir mortalidad en mamíferos grandes, ¿no? Como el caso de los lobos marinos, ¿no? y similares, ¿no? Y también en seres humanos, ¿no? Esta toxina, como dice, toxina amnésica, es una de las características del cuadro clínico, ¿no? El cuadro clínico es que se produce amnesia en las personas que se han intoxicado. Entonces, el ácido domoico es un aminoácido perteneciente a la clase de compuestos de los cainoides, ¿no? Absorben la luz ultravioleta, por lo tanto se puede detectar con detectores ultravioleta, y son estables a temperatura de 50 grados, o sea, la temperatura que uno va a freír entre 50 y 80 grados, son estables estas toxinas. Se descompone solo en condiciones muy ácidas, pero se demora una semana en condiciones muy ácidas para ser destruido a pH 3. Aquí el ácido domoico es producido por mariscos, ¿no? Que se han comido diatomeas del género Pseudonychia. Aquí la vemos a la derecha, la niquia, y vemos muy parecida a la Pseudonychia acá en el lado izquierdo, como lo pueden ver en las diferentes formas, ¿no? Entre los 15 minutos de haber comido el marisco hasta las 38 horas puede aparecer náuseas, vómitos, diarrea, o sea, primero daría este cuadro clínico gastrointestinal, dolor abdominal, y luego aparecen problemas de memoria hasta los casos graves en que hay mutismo, ¿no? El sujeto se queda desconectado. En casos graves hay hemiparesia, hay oftalmoplegia, o sea, 1W, hay convulsiones, hipotensión, arritmia cardíaca, progresión a parálisis, ¿no? Y en los primeros 100 horas es probable, ¿no?, la pérdida permanente de la memoria. Hay una mortalidad reportada a nivel mundial de 4%, pero existe. Acá está el cuadro que podemos ver, ¿no? Hay dolor de cabeza, hay síndrome digestivo, ¿no? Y luego pérdida de la memoria. En los mamíferos, ¿no?, puede haber, en el caso de los lobos marinos y las focas, podemos verlas cuando están intoxicadas como si estuvieran estáticas mirando el horizonte, como en la foto de acá abajo. O más adelante, con mayor cantidad de la toxina, se muere el mamífero, ¿no? Y eso también le puede pasar al ser humano, ¿no?, dependiendo de la cantidad que come. Han habido brotes en diferentes partes del mundo, no voy a detallar esto, acá hay uno de 1987, 150 intoxicados tras el consumo de mejillones, con los síntomas que ya hemos descrito, ¿no? Entonces, la toxina amnésica es clasificada como el ácido domoico como una toxina neuroexcitatoria o excitotoxina, ¿no?, que homologan a la acción del glutamato en las neuronas glutamatérgicas a nivel del sistema nervioso central, actúa como un agonista del glutamato, produciendo un aumento de calcio intracelular, una gran entrada de calcio, y el calcio en concentraciones muy altas mata a la neurona. Y matar a la neurona, pues, trae consigo estos síntomas nerviosos que hemos visto, y además la pérdida de la memoria. Entonces, la ingestión de los moluscos contaminados con ácido domoico provoca un daño neurológico que lleva a convulsiones graves y a la ocurrencia de amnesia y en algunos casos la muerte. Entonces, ha habido reportes de intoxicación de toxina amnésica que han pasado sin detección por los organismos regulatorios nacionales. Sin embargo, investigadores internacionales que vinieron al Perú en épocas de una floración, allá en el 97, encontraron grandes cantidades de toxina, de ácido domoico, presente en sangre, presente también en orina y en heces de lobos y leones marinos
en la zona de la reserva de la Punta San Juan, en Ica, ¿no? En la reserva de Punta San Juan, que fue responsable de la mortalidad de una buena parte de estos animales en esa reserva, ¿no? En un momento determinado. Se ha planteado que también esta ha sido una de las causas de la aparente disminución de la población de manatíes en los ríos y en la zona costera de la Florida, ¿no? Nadie sabía por qué se habían muerto los manatíes o estaban extinguiéndose. Resulta que habían habido estas mareas rojas, ¿no? Llevando dinoflagelados que producen esta toxina, ¿no? Entonces, para la toxina amnésica es el ácido domoico y sus derivados, producida por la pseudoniquia, ¿no? La cóndrea, ¿no? Y que es captada por los bivalvos, ¿no? Y se acumula en los bivalvos. Ya sabemos que son activadores de receptores de glutamato y kainato, ¿no? Y hay una serie de formas de detección. Electroforesis, cromatografía líquida con detector UV, con detector de fluorescencia y también cromatografía líquida con masas. Observen que los que están subrayados en esta tabla son los métodos usualmente más frecuentes. Entonces, estamos hablando de cromatografía líquida UV y cromatografía líquida con detector de fluorescencia como los dos métodos ideales en estos momentos recomendados, aunque todos los demás pueden ser usados. Veamos tetrodotoxina. La tetrodotoxina, ¿no? Y aquí vemos la foto del pez globo y la molécula, es característicamente una toxina que se encuentra en el pez globo, ¿no? El pez globo se come a las algas. Estas algas tienen a su vez, están contaminadas con unas bacterias que vamos a ver ahora, que son las productoras iniciales de la toxina que se acumulan en el alga, y cuando el alga se la come el pez globo, se intoxican las vías digestivas, el hepatopáncreas del pez globo, y cuando la persona va a comer la carne del pez globo, ¿no? Si es que no le quitan las vísceras y las gónadas, entonces se van a intoxicar con el pez globo, ¿no? Un plato de pez globo en Japón, debidamente liberado de las vísceras y las gónadas, por un chef experto, cuesta $300. Es una exquisitez, ¿ok? Sobre todo porque los japoneses comen pescado crudo, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver esa intoxicación. Pero la tetrodotoxina está distribuida en muchas especies del reino animal, que incluyen digamos, pulpos, que incluyen salamandras, que incluyen una serie de otras especies, ¿no? De que podrían tener esta tetrodotoxina. Esta tetrodotoxina es una neurotoxina, ¿no? No proteica, ¿no? Muy potente, se encuentra en múltiples especies, como el pez globo, el gobio, el tritón, las ranas, los pulpos de anillos azules, algunos sapos, también pueden tener la piel de los sapos, algunos sapos venenosos. Y acá el pez globo pertenece al suborden Gymnodontes, ¿no? Y el plato japonés con el pez globo se llama fugu, ¿no? Y como digo, si se hace sushi con pescado que no ha sido bien disecado, entonces la persona se envenena y se muere, ¿no? También está en los tritones de California, que lo vemos aquí abajo. Tenemos el pulpo de anillos azules, y ahí tenemos a la tetrodotoxina. Sí, tenemos ruido ambiental, Fabricio. Ya lo muteamos. Gracias. Entonces acá tenemos a la tetrodotoxina que se acumula en determinados animales, como el pez globo. Acá está el pez globo inflado y acá está el pez globo sin inflar. Como verán, es una actitud defensiva del pescado. Pero este pescado se come a un alga que se llama Pfisteria piscicida. Pero dentro, o sea, encima, ¿no? Y dentro de esta alga está una bacteria que se llama Shegwanella algae, que es una bacteria anaerobia, y hay otras bacterias más que producen la toxina. Entonces, estando ahí en el alga, se produce la toxina, se acumula en el alga, cuando el alga se la come el pescado, ya arranca todo el proceso de envenenamiento. Acá está el fugu, ¿no? Y la tetrodotoxina es muy característico. También puede estar en algunos animales diferentes, pero el fugu es el que se come en Japón, ¿no? Y es un plato, como hemos dicho, súper delicioso, ¿no? Es una delicia,
una rareza y una exquisitez, cuesta un montón de dinero comerse un plato de esto, pero por supuesto, el parte del costo implica que el chef haya sido preparado para eviscerar y retirar las gónadas del pez globo. Si no, se arriesgan a morirse, ¿no? Entonces el envenenamiento es un envenenamiento paralítico, la tetrodotoxina bloquea el canal de sodio, ¿no? Se une a una de las unidades del canal de sodio y bloquea al canal de sodio de tal manera que se produce parálisis y muerte por paro respiratorio. Ahí está el pulpo de anillos azules, que también concentra esta tetrodotoxina, ¿no? Y si uno se come el pulpo también puede morirse. O si el pulpo te muerde, te pasa el veneno del pulpo que tiene tetrodotoxina. Entonces acá está, en este caso, bueno, en este caso era para el envenenamiento por saxitoxina, pero aquí el tema, observen que hay una serie de métodos para diagnosticar, pero en la actualidad es cromatología líquida con masas, o cromatografía líquida con fluorescencia, pero hoy en día se prefiere la cromatografía líquida con espectro de masas, ¿no? Para la identificación y cuantificación. Entonces, los métodos para identificar estas toxinas incluyen un primer paso por una prueba que se llama la prueba del ratón, el test de ratón para la identificación, para la detección de las biotoxinas, ¿ya? En este caso, las paralizantes PCP, ¿no? Corresponden pasan por la prueba de ratón. Todas las demás que aparecen aquí subrayadas son toxinas lipofílicas que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un extracto del producto marino, de la carne del producto marino, luego se licúa, ¿no? Se saca la carne, se pesa, se licúa, ¿no? Y luego se hace una extracción con solventes, ¿no? Con solventes. En el caso de las toxinas hidrofílicas se hace con etanol, en el caso de las toxinas lipofílicas se hace con éter. Entonces, ese extracto, ¿no? Es el que se va a pasar por los métodos de detección. En este caso, se va a tomar una cantidad de ese extracto, se le va a inyectar intraperitoneal al ratón, y si aparece parálisis y muerte del ratón, ¿no? Entonces se va a detectar que hay la toxina, todavía no se sabe cuál es, y luego se va a pasar a las siguientes pruebas, ya pruebas químicas de las muchas que hemos visto en los slides anteriores, ¿no? Y vamos a poder detectar cuál de las toxinas es, ¿no? Entonces, para las toxinas hidrofílicas, ¿no? En este caso, está el bioensayo que hemos mencionado del ratón, ¿no? Esta prueba es un test in vivo que se hace durante 24 horas, ¿no? Y mientras más rápido se muera el ratoncito, más rápida la detección, o la idea de que tenemos una biotoxina marina ahí. Entonces, el diagnóstico para el PCP y el ASP, ¿no? Ahora está pasando fundamentalmente por HPLC, ahí vemos el equipo de HPLC, ¿no? Con detectores ultravioletas o detectores de fluorescencia. Hay una serie de métodos para eso. En cambio, para la tetrodotoxina, en el momento actual, el método ideal para detección y cuantificación, puede usarse otros métodos de detección previos, pero para cuantificación es cromatografía líquida de alta performance y un detector masa-masa, un espectrógrafo masa-masa, ¿no? Y se determina el pico de la tetrodotoxina en ese cromatograma. Y también se puede cuantificar cuánto hay, ¿no? Cuánto hay de la toxina. Ok, veamos ahora las toxinas lipofílicas, aquellas que se disuelven en grasas y que por lo tanto son extraídas con éter a partir de los tejidos. Ahí tenemos una variedad grande, brevetoxinas, las toxinas diarreicas, el ácido cadaico, la ciguatoxina y las pectinetoxinas, por citar algunas, porque son muchas más. Entonces acá tenemos brevetoxina, ácido cadaico, yesotoxinas, asaspirácidos y ciguatoxina y maitotoxina. Entonces las brevetoxinas causan mayor activación y apertura de canales de sodio dependientes de voltaje. El sodio entra a la célula en gran cantidad y se generan pues efectos tóxicos por esta mayor ingreso de sodio, ¿no? Despolarización continuada de la neurona, ¿no? De la neurona y las células excitadas. Entonces ahí tenemos una alga, ¿no? Ahí tenemos dos tipos de brevetoxinas, ¿no? La tipo A y la tipo B. El dinoflagelado se llama Carenia brevis, ahí se ve la foto, produce marea roja, ¿no? Produce marea roja en el mar, de alguna zona del mar,
la intoxicación de peces, moluscos, e incluso los humanos cuando se comen a los peces y los moluscos. Y aparecen las mareas, ¿no? Las mareas rojas, ¿no? El cuadro clínico disminuye la frecuencia cardíaca, hay trastorno de la conducción cardíaca, hay entumecimiento de las extremidades y hay neurotoxicidad, ¿no? Entonces el mecanismo de acción es bloquea en el sitio 5 de la subunidad alfa, la que tiene, ¿no?, la compuerta de apertura del canal de sodio. Entonces deja abierto el canal. Y tenemos una despolarización continuada, liberación de neurotransmisores, al inicio exagerada y después parálisis, ¿no? Y muerte, pues en algunos casos. El ácido cadaico, las pectinotoxinas y las yesotoxinas son un grupo de toxinas diarreicas, o sea, producen síndrome gastrointestinal y diarrea. Aquí tenemos que estas inhiben las fosfatasas citosólicas PP1 y PP2A. Estas fosfatasas son importantes para mantener la estructura, digamos, fibrilar del citoplasma, ¿no? La estructura de la célula, y producen lesión de la célula. Entonces también se conoce que producen diarrea a los 30 minutos por secreción obviamente de sodio hacia la luz intestinal. Esta diarrea puede durar hasta 3 días, ¿no? Produce además náuseas y vómitos, y se desconoce que estas toxinas pueden ser promotores tumorales, aunque no son importantes desde el punto de vista clínico. La muerte ocurre a concentraciones muy elevadas, no se ha descrito prácticamente en humanos, sí se describe en animales, pero el cuadro clínico sí aparece, ¿no? Eso le pasa muchas veces a pescadores en alta mar que capturan sus productos y después se los comen en alta mar y resulta que tienen las toxinas y les da diarrea en alta mar y llegan pésimo a la costa, ¿no? Hay un elevado impacto económico por ser episodios muy prolongados, 3, 4, 5 meses de toxinas, ¿no? De toxina presente en los moluscos, ¿no? Y en los crustáceos. Entonces acá tenemos ácido cadaico, dinofisistoxinas, yesotoxinas, pectinotoxinas. Observemos que las pectinotoxinas se parecen a las dinofisistoxinas, en cambio la yesotoxina no se parece a ninguno y el ácido cadaico es diferente, ¿no? Entonces tenemos moléculas diferentes que producen diarrea. Ya hemos hablado del mecanismo, la toxina entra al enterocito y altera, ¿no? Altera las fosfatasas, ¿no? Las bloquea y produce secreción de sodio a la luz intestinal y produce diarrea, además de los otros síntomas que ya hemos hablado. Entonces aquí tenemos la inhibición de las fosfatasas, ¿no? Y tenemos acá los métodos principales, es el PPIA, que es un método molecular, y la cromatografía líquida con espectro de masas, ¿no? Que son las dos técnicas ahora para identificarlas y cuantificarlas más importantes. Y acá tenemos el ácido cadaico. El ácido cadaico inhibe a la serina y treonina de las fosfatasas también, de la PPI, ¿no? Y PP1 y la PP2, lo que genera hiperfosforilación de proteínas que regulan la permeabilidad de la célula, ¿no? Alteran la permeabilidad de la célula y como resultado la célula intestinal pierde fluido celular, pierde sodio y pierde agua, ¿no? Entonces hay una serie de toxinas. Aquí están la estructura del ácido cadaico, ¿no? El ácido cadaico se escribe como A y está su estructura con varios radicales, y las dinofisistoxinas tienen una estructura que se lee un poquito diferente, que también tiene radicales donde hay una serie de cambios y aparecen una serie de derivados de esta toxina. Y están los diolésteres también en la parte inferior. Las yesotoxinas y un grupo de nuevas biotoxinas que vamos a ver ahora, que cada una tiene un mecanismo que parece ser diferente. El mecanismo depende de la línea celular, se prueba muchas veces en líneas celulares, porque una de las acciones que producen estas toxinas es la apoptosis celular. ¿Okay? Entonces me voy a apurar un poquito. La yesotoxina no es una toxina, no se ha descrito envenenamiento en humanos, y se le regula, se le legisla solo porque interfiere con el ensayo del ratón, o sea, produce muerte en el ratón. Entonces da la indicación de que hay una toxina ahí. Acá vemos la yesotoxina, ¿no? Hay como 50 yesotoxinas diferentes, y acá tenemos las pectinotoxinas, son inhibidores de la F-actina. Hay una amplia controversia entre si son tóxicas o no para el ser humano. Los compuestos europeos no parecen ser tóxicos, o sea, dan la potencialidad de prueba de ratón negativa, ¿no? Hay 16 pectinotoxinas descritas.
diferentes, ¿no? Acá tenemos las iminas cíclicas, tenemos las gimnodiminas, los prorocentrólidos, que los vemos aquí en el lado inferior derecho, y se sospecha que son neurotóxicos. No ha sido descrita la toxicidad en humanos hasta ahora, pero es porque todavía no hemos encontrado casos de intoxicación con la presencia de la toxina, pero potencialmente podría haber. La palitoxina es un inhibidor de la ATPasa de sodio-potasio, ¿no? Y esta aparece en el coral, Palitoa y Zoanthus, son corales de arrecife, donde vienen peces que se comen a las algas que están sobre el coral, o se comen el coral y captan la toxina, ¿no? Entonces hay toda una serie de conocimientos de esta palitoxina, ¿no? 2 minutos, maestro. Ok. Terminaremos en un par de minutos. Aquí están las ostrocinas y las mascarenotoxinas. Son toxinas nuevas, ¿no? Acá hay diferencias en los efectos, ¿no? De la palitoxina y ostrocina en animales de laboratorio, principalmente en ratones, donde hay pues todas estas lesiones, además de diarrea. Acá tenemos a los asaspirácidos. No hay un mecanismo definido todavía. Se tiene evidencia que esta toxina se une al canal de potasio y que impide la salida de potasio. Sin embargo, la toxicidad está asociada a diarrea, a problemas también de tipo tóxico intestinal, ¿sí? Su mecanismo no se conoce y su perfil toxicológico es complejo. No se describe como mortal. Acá está la ciguatoxina. La ciguatoxina es la toxina que causa la mayor parte de envenenamientos por productos marinos en el mundo. Se da principalmente en las zonas tropicales del planeta, ¿no? Y tropicales y subtropicales. Se conoce la existencia de por lo menos 2 ciguatoxinas diferentes, como moléculas macro, incrementan los iones sodio a nivel intracelular, o sea, abren los canales de sodio, ¿no? Despolarizan los tejidos, incrementan la permeabilidad al sodio y producen edema en las neuronas y en la célula de Schwann y producen muerte celular, muerte neuronal. Acá es un dinoflagelado, el Gambierdiscus toxicus, que vive en algas que están sobre arrecifes. Los peces se comen las algas y se comen al Gambierdiscus, ¿no? Peces herbívoros. Luego estos peces herbívoros son comidos por peces carnívoros y va subiendo en la escala del pez chico al pez grande, va subiendo la concentración de la ciguatoxina, ¿no? En el ser humano el cuadro clínico incluye náuseas, vómitos, diarrea, parestesias, disestesias, bradicardia, ¿no? Tenemos el modelo de molécula de ciguatoxina. Ya les he comentado que hay por lo menos 2, acá se ven, ¿no? Dos tipos de estructuras diferentes, ¿no? De ciguatoxinas, ¿no? Se habla de la ciguatoxina del Pacífico y la ciguatoxina del Caribe, ¿no? Y aquí la ciguatera es el envenenamiento por la ingesta de la ciguatoxina. Hay casos graves que incluso la toxicidad grave puede llevar a la parálisis, al coma y a la muerte, ¿no? Aunque la mayoría de los casos no hay esto, sino son casos leves a moderados, ¿no? Los síntomas subsisten durante meses o años del envenenamiento y pueden reaparecer en picos periódicos de sintomatología. Acá están pescados que tienen ciguatoxina, ¿no? Acá está el jurel, por ejemplo, es uno de los pescados que podría tener ciguatoxina, ¿no? Y puede tener otras toxinas más, ¿no? Y acá hay una serie de pescados, ¿no? Que ya son pescados de mar profundo, ¿no? Y que también se alimentan pues, de estos arrecifes de coral. También puede haber cangrejos envenenados, puede haber otras especies como las que vemos aquí, ¿no? Que pueden también ser envenenadas. Ya hemos hablado del mecanismo, no vamos a insistir. Y hay que recordar, en el caso de las biotoxinas liopofílicas, los florecimientos de algas han generado un aumento de la contaminación y el riesgo es porque se los comen los seres humanos a esas especies marinas, ¿no? Ya los mecanismos los hemos mencionado y ustedes habrán visto que en la presentación no he hablado de tratamiento. No hay antídoto, ni hay un tratamiento específico para salvar a estas personas que se envenenaron con estas biotoxinas. El tratamiento es de soporte según la sintomatología que presenta el paciente. Existe mortalidad subdiagnosticada y que por supuesto se atribuye a otras patologías. Hacemos la mención de esto, que es, desde el punto de vista farmacológico es súper interesante, pero desde el punto de vista
epidemiológico y de salud pública es un riesgo latente, sobre todo en países como el nuestro, que tienen un mar inmenso y tenemos gran producción de productos marinos. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, estoy a su disposición. Doctor, sinceramente una excelente ponencia. Hay una pregunta referente al bloqueo de la tetradoxina. ¿En qué tipo de canales de sodio se da? Y si este bloqueo es de tipo antagonismo competitivo, doctor. Ok. Imagínense un canal de sodio, ¿sí? Que tiene 5 subunidades. Vamos a hablar de una de ellas, ¿no? Subunidad alfa, que tiene la compuerta. Entonces, ¿qué hace la toxina? Entra por la parte exterior y se pega delante de la compuerta, ¿sí? Y la deja abierta, o sea, la compuerta abierta. Tiene que el canal estar abierto para meterse la toxina. En estas condiciones, deja el canal abierto para la cigotoxina. Perdón, para la tetrodotoxina. Para la cigotoxina es un bloqueo, es el efecto contrario, ¿ok? Entonces se pega la toxina y no deja que se abra la compuerta, se pone delante, ¿no? Pegada ahí. Entonces, el hecho concreto es que por ambos lados afecta la neurotransmisión. ¿Hay antagonistas? No hay. No hay ningún antídoto que saque a la toxina pegada del canal de sodio. No lo hay. ¿Ya? Entonces eso hace que el proceso de liberación de esta toxina del canal de sodio sea lento, ¿no? En algunos casos, en el caso del bloqueo del canal de sodio por saxitoxina, se llega incluso a poner al paciente intoxicado de respirador artificial, que ya sabemos que ahora